Gloria a Dios, bendito sea el Señor por esta preciosa tarde, hoy de sábado, donde nos estamos aquí reuniendo de diferentes partes de Austin y sus alrededores, y aún no solo en Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo. Reciba la bendición del Señor, reciba saludos, reciba un grato abrazo, aún a través de las redes. Es para nosotros una bendición poder compartir, ser de bendición, poder ser de agente de edificación, de exhortación, de animar, de instruir, de guiar a aquellos que aman su palabra, aquellos que obedecen al Señor y han rendido su corazón a los pies de Cristo. Le damos gracias al Señor porque aquí estamos y sabemos que será un tiempo, una tarde de bendición, donde aquellos que tienen hambre y anhelan no solo prosperar físicamente, sino también prosperar espiritualmente, podamos ser edificados y llenados de su presencia. Nos gozamos porque sabemos que en estos tiempos Dios tiene algo especial para cada uno de sus hijos. Yo quiero comenzar leyendo la palabra del profeta Isaías. Hoy queremos hablar de este gran hombre, este gran profeta, que en su proceso supo decir: heme aquí, Señor. Dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 en adelante: en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, de presencia de Dios, de su gloria. Entonces dije: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, y tú también puedes responderlo: heme aquí, envíame a mí. Y en el capítulo 49 del propio Isaías, versículo 2 dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Palabras del profeta Isaías que pudo experimentar en un tiempo de crisis, en un tiempo de dificultades, en un tiempo que estaba pasando un proceso. Tú y yo, tú que estás viendo o escuchando, no estamos ajenos al proceso. Y en el proceso de Dios, Dios quiere glorificarse. Ahí en Isaías 6 hablaba de serafines, de querubines, hablaba de humo, hablaba, en otras palabras, de la presencia del Señor. En el proceso, su presencia está. La semana pasada decíamos algo, que en la crisis no estás solo. En la crisis el Señor está contigo. Solo créatelo, solo anímate, solo entiende que en el proceso Dios está operando. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Yo quiero orar para presentar este tiempo mientras escuchamos esa bella adoración donde nos incita que en el proceso Dios está. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por esta tarde preciosa. Te damos gracias por el proceso, porque sabemos que saldremos aprobados. Bendecimos a aquellos que están deseosos de crecer y de ser bendecidos.
en medio de este proceso para cumplir el llamado, para cumplir la encomienda que Dios está trayendo a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y bendice a tus hijos donde quiera que estén, y de que tu palabra esté inundándonos y llenándonos con tu poder. Gracias por tu presencia, gracias por tu gloria, gracias por el proceso, gracias por la etapa que nos está tocando vivir, donde tú no nos has dejado solos, donde tú has estado en medio, aun cuando la noche es toda oscura, sabemos que tú has estado, tu presencia no nos ha faltado, porque sabemos que en ti hemos confiado y sabemos que saldremos aprobados del proceso. Levanta tus manos ahí. Gracias, oh Dios. Sí, el proceso, di esa palabra, proceso. Es necesario que pases por el proceso. Serás probado como el oro. Es un proceso. Sí, oh Dios. Gracias por el proceso. No reniegues del proceso. Dios ha estado en ese proceso aunque no lo ves. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Bendito sea el Señor. Para mí es una bendición poder compartir en esta tarde con mi amada esposa. Mi hija nos está ayudando en la música, nos está ayudando en las cámaras. Y para mí es una bendición que mi esposa en esta tarde quiere traer una palabra que Dios ha puesto en su corazón para ser de bendición, de edificación, de exhortación al pueblo de Dios. Así que este tiempo lo tiene mi esposa ahora. Bueno, gracias a Dios solo voy a compartir algo pequeño. Y es que, como se leía en el versículo en Isaías 49:2, vemos algo que a veces nos da que pensar, nos sorprende, cuando leemos como el profeta Isaías dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de sus manos, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Jehová, porque de ti me gloriaré. Amén. Pues Dios, es un proceso lo que iba a enfrentar Isaías, es un proceso. Y así también nuestras vidas, llamados, ministerios, los hermanos nuevos, la iglesia, los que ya están, todos vamos a estar en un proceso. Este proceso tiene algunas características, como pudimos ver, y así mismo Dios se lo está mostrando a Isaías. Le da 4 pasos, cuatro partes en las que yo quiero hablar, y mi esposo después continúa. Y una de ellas es que dice: y puso mi boca como espada aguda. Vamos a ver qué dice el libro de Efesios 6:17 respecto a esto de poner espada aguda, de poner como espada mi boca. ¿Qué significa eso? Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok, palabra de Dios en mi boca. Cuando la palabra de Dios está en mi boca, lo primero que ocurre es que no debo decir, no debo hacer murmuraciones, críticas, quejas a Dios, cosas que no entiendo. Es mejor no hablarlas, cosas no comprendidas, porque puedo hacer daño. Debo recordarme que hay una espada ardiente, hay algo ardiente que Dios puso como cardón ardiente y ahora como una espada en mi boca. ¿Qué debo decir? He aquí, Señor, envíame a mí, yo estoy aquí, voy a estar en tu proceso. Quiero que en este tiempo, Dios mío, tú me veas a mí como alguien que, como un vaso, algo que necesita ser formado. Mi boca debe hablar, es como la mujer cuando va a parir, estar contenta, aunque duele el parto, saber que vamos a tener algo glorioso, que vamos a tener algo que aunque no lo estemos viviendo, lo vamos a ver más adelante. Siempre digo una frase: mi pasado no puedo hacer nada por él, pero mi futuro puede ser tan brillante como Dios, como yo misma me lo pueda planificar con el Señor. Además está decir que la misma Escritura habla de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Quiere decir que Jesús estuvo allá, está aquí y está mañana en mi vida y en mi proceso. Entonces, esto ya espero que lo hayan entendido. Cuando lean la Escritura y dice: y puso en mi boca como espada aguda. Vamos a ver la otra parte. Me cubrió con la sombra de sus manos. Qué difícil es eso, que me cubrió con la sombra de sus manos. Para mí es como que te tira un manto,
te mete como debajo de algo grande donde nadie te puede ver. Pero nadie te puede tocar, pero nadie te va a ver. Vas a estar como en un anonimato. ¿Qué apoyo tienes, Mercy, para decir esto? Muy fácil. Moisés estuvo en un anonimato. Moisés tenía que domar una parte de su carácter y era la paciencia, era pastorear ovejas. Y Dios lo mantuvo con su suegro allá en el desierto por 40 años, hasta que Moisés se hizo un pastor. Diga, ahora, estuvo sobre la sombra. Sí. Tenemos también la escritura, y no vamos a citarla porque todos lo sabemos, Juan el Bautista. Juan iba a bautizar al Señor. Y sin embargo, Juan estuvo en silencio. Solo se habla que cuando María fue a ver a su prima Elizabeth, brincaron los dos bebés en el vientre y ya, silencio, anonimato, no vamos a hablar más de ti. Sin embargo, él estuvo, y es precioso lo que ocurrió allí, con él en el río cuando bautizó al Señor. ¿Y qué más decir de anonimato? Jesús mismo. Vamos a ver que Jesús estuvo en anonimato 30 años. Y entonces a veces nosotros queremos que enseguida Dios nos esté sacando a la luz. No, hay un proceso y de ahí de esa sombra no sale nadie hasta que no termina el proceso. Jesús solo, escuchamos, durante 30 años Jesús se educó muy bien, creció en sabiduría y en estatura. A los pies conocía la escritura, por eso pudo hablar a los 12 años con los escribas, ¿ok? Pero estuvo en anonimato. No hizo milagros, no liberó cautivos, no sacó a nadie de la cárcel, no le quitó las lágrimas a ningún enlutado, no levantó ningún niño, ni ningún fétero de una madre desesperada, no sanó a nada, no hizo nada. ¿Por qué? Porque había un proceso. ¿Hasta cuándo vemos que sale a la luz el ministerio de Jesús? Cuando Juan, que estaba en anonimato, llega, bautiza a Jesús y se oye una voz del cielo que dice: he aquí mi hijo amado, amén, en quien yo tengo complacencia. Ese momento llega a tu vida, ese momento está por llegar. No vamos a desesperarnos con tratar de escaparnos, de salir de la sombra del Señor. El Salmo 91 habla y dice que quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Siempre creemos Señor, cúbreme porque voy a salir en un carro. Señor, cúbreme. Óigame, estar bajo la sombra del Eterno, estar bajo la sombra de Dios es algo. Fíjese que ahí nadie va a ver quién es usted. Ahí nadie, es un proceso donde usted tiene su boca para decir: heme aquí, Señor. Es un proceso donde apenas te van a los pastores, apenas te invitan a predicar, apenas te reconocen, apenas te llega un correo o un email que diga: oh, estás invitado en tal lugar a predicar. No, estás en anonimato. Ahí nadie puede entrar, porque cuando Dios abre, abre, y cuando cierra, cierra. ¿Por qué? Porque hay un proceso. Y ese proceso, tanto para los nuevos, como para los que ya están, como para los que vienen, todos vamos a entrar en el proceso. ¿Entendieron el proceso? Okay. Después vamos más abajo, que dice: me guardó en su aljaba. Me encanta esta parte, porque esta parte a mí me gustan mucho los mensajes históricos, los mensajes que puedo abundar un poquito en la historia. Dice que esta parte de la saeta, de la lanza como tal, es como que para guardarte en la aljaba primero tienes que ser flecha. Para Dios transformarte tienes que ser hijo. Y si no eres hijo, te invitamos que esta tarde le digas al Señor: Señor, yo quiero ser tu hijo, y quiero un proceso, y quiero que tú me ayudes, y quiero cambiar toda esta estructura que hay en mi vida. Tienes que asquearte de la situación en la que está. Entonces Dios te entra al proceso, Dios te pone con su sombra, con su mano te cubre, y entonces empieza el proceso, que es el que duele y bien que duele, porque dice que como me puso como saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y también Isaías habla partes, o yo diría, vamos a hablar las partes de la flecha, porque en la aljaba van las flechas, es verdad. Y cuando en la antigüedad Isaías sabía que la forma de hacer una flecha era dura. Uno, se hacía de la madera de acacia, y la madera de acacia es un árbol que Dios lo creó con muchos nudos, con muy jorobado, con muchas características, muy áspero. Esa acacia había que procesarla, había que rasparla, había que pulirla, había que crear flechitas, maderas perfectas. Pero para poder lograr eso, lo primero que hacía era quitar todas las hojas al árbol.
llevarse el árbol, sacar las raíces, sacar las hojas, dejar un palo, diríamos, nosotros decimos así, ¿no? Un palo ¿para qué? Para ser procesado. Dejó raíces, es decir, lo viejo hay que dejarlo atrás. Todo pasado se queda atrás para un proceso. Se queda atrás todo lo que te guinda, todo lo que estorba, todo, yo diría, me ayudas, como las hojas son como Cáscara. las cáscaras, es lo que no va a entrar en el proceso. Lo superficial. Lo superficial, por eso Dios te ha alejado gente, Dios te ha quitado cosas que estaban en tu vida. Y dice, ¿por qué no? Porque estás en el proceso, te vas a enderezar. Para enderezar esta madera se necesitaba un marco y unos clavos que se ponían, en español se dice clavos, son como unas clavijas, y ahí sufría ese palo un proceso de estiramiento, de enderezarse. En mi vida y la tuya hay áreas en que tienen que enderezarse, y solo Dios lo logra a través de este proceso duro de estiramiento. Se sufre, se pasa, es estiramiento. Después que esta flecha estaba ya, la madera estaba perfecta para ser usada en la flecha, antes de entrar a hacer ya el proceso, antes del último lijado, se pasaba por el aceite. ¿Qué es el aceite? El aceite es el símbolo, la presencia del Espíritu Santo. Si en el proceso no está el Espíritu, tenemos una palabra profética, tenemos un llamado, pero no hay un proceso de aceite, no hay un proceso de relación, de transformación a través del Espíritu Santo. Se quedó el proceso ahí. Es como cuando se te corta una mayonesa, y no llegó a ser mayonesa nunca, se cortó y no pudiste untarle a los panes cuando lo hacen en la casa. Pues así es, también es algo que se corta, pero en este caso se pasaba la madera, se llevaba el aceite, y no solo se ponía en el aceite, sino que después de eso se hacía el último raspado y quedaba perfecto el palo. ¿Para qué? Para estar bien alineado con la punta que es la cual va lanzada al propósito de Dios, es la cual va derecho a ser el blanco. Porque aunque tú te veas pequeño, que tú veas que no eres nada, una vida a la cual tú le prediques puede transformar una nación, puede transformar una ciudad. Tenemos testimonio de personas que un día predicamos, que un día llegaron a la iglesia, muchos, y ellos hoy no están aquí con nosotros en Texas, pero están en Cuba o en otras naciones predicando, incluso son pastores y han ganado cientos de almas. Por una vida se ganan muchos. Y entonces cumple objetivo cuando estás ligado al propósito de Dios, pasas el proceso, escuchas la voz de Dios, te alineas a Él y eres lanzado con fuerza, y ya entonces tú dices, ya estoy limpio, ya todo está bien, ya creo que ya voy a hacer, ya Dios terminó el proceso, ya creo que todo va a estar bien, ya siento que se está quitando ya la sombra, la manta de Dios, la mano de Dios de mi vida, pero sin embargo ahí ya tú dices, terminó Dios conmigo. Y ahí es cuando Dios dice, no has terminado, ahora te voy a esconder, aún más, te voy a esconder en una aljaba. Ahí junto con muchos propósitos, sueños, visiones y muchas cosas lindas que Dios tiene para tu vida, y tú no las sabes, porque no se nos ha revelado el futuro. Hay profecías y hay palabras proféticas que te activan a alcanzar el futuro. Hay revelaciones, hay sueños como los tuvo José, hay sueños. Muchos sueños tenemos en la Biblia y palabras proféticas se han cumplido en tu vida, en mi vida, pero vas a ir a la aljaba, siempre me cuesta trabajo un poquito, a la aljaba. En esa aljaba pasan algunas cosas. Ahí llega el momento en que tú dices, aquí, en esta aljaba, dentro de tantos propósitos, incluso rodeados de hermanos ya capacitados, otros que ya tú piensas que ya en el ministerio fueron adelante, otros que consiguieron su esposa, otros que su esposa no se ha convertido, su esposa no se ha convertido, hijos que no se han convertido. Y tú dices, aquí estoy, ya pasé el proceso, ¿y qué? No veo nada. Ahí llega la voz del mundo, la voz de los demás, y son capaces de desalentar. En esta etapa te puedes desalentar, después de haber tu carácter madurado, después de tener un poco de paciencia, aquí vas a desarrollar más la paciencia para creer a lo que fuiste llamado, a lo que fuiste escogido, al gran propósito que Dios tiene en tu vida. Entonces, en esta aljaba lo más que vas a experimentar, mi hermano, es paciencia para ver cuando Dios te saca, te pone y vas a ser usado. Y vamos a escuchar lo que al respecto a lo que habló Job en su desespero. Lo que hablaba Job, se desesperaba al ver todo lo que ocurría y no lo negaba. Y le decían, niega a Dios. La mujer decía, no, yo sé que mi redentor, no, yo no lo voy a negar. Vamos a ver qué habla Job. Job 14.
Job 14, si el hombre muriere, volverá a vivir, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Amén. Y ahí él nada más está diciendo, yo voy a esperar. La cónyuge, es decir, la esposa, le estaba diciendo, es así, maldice. A veces hay un joven en la iglesia, empieza el ministerio, se gradúa del ministerio, o tú simplemente tienes un llamado, una palabra profética, y pensamos que no se cumple porque simplemente tu esposa no está apta para el ministerio. Si yo no estuviera casado con ella, fuera pastor, fuera un gran evangelista, fuera una profeta, si no estuviera casada con él, si yo fuera evangelista, si no estuviera casado con él, si mis hijos no fueran así o no estuvieran así en estas condiciones, yo andaría o no tuviera mis hijos cumpliendo el propósito de Dios libremente por todas las naciones de la tierra, pero simplemente lo único que estás haciendo, mi hermano, es que estamos culpando la situación en la que estamos viviendo, en el ámbito, en lo que nos ha tocado vivir, que de 100% está establecido por Dios, que no cae una hoja de un árbol sin el consentimiento de él. Puedes estar ahí en ese momento en la hoja, estás culpando hasta al pastor a veces porque no ves que te usa, estás culpando quizás a tu cobertura espiritual porque no ves que eres usado, estás culpando a tus hijos, a tu economía, a la posición que tienes en un trabajo, estás culpando cientos de cosas en vez de tener la paciencia para decir, Señor, yo sé que tú vives, Señor, yo aguanto el proceso y yo lo voy a sacar. Hace poco aprendí de una pastora que escuché en un canal de YouTube que dice que le preguntaron que cómo ella había podido soportar tal proceso, y ella dijo que simplemente era porque ella había entendido que ella era alguien con un calibre tal espiritual que Dios la había capacitado para ser todoterreno. ¿Qué significa todoterreno? Rapidísimo. Cuando vas a un bill de carro a comprarlo, te vas a dar cuenta que hay carros que dicen apto para todoterreno. Ese carro ya estuvo probado en la arena, en el desierto, en el fango, en la nieve, en todas partes. Por eso tiene una gran potencia. Mi esposa me decía esta semana, esos carros tienen muchos motores, mucha fuerza. Es nada más y nada menos. Si tu prueba es muy dura, Dios sabe, estás en ella porque tú tienes potencia, porque tú puedes soportar ese calibre, porque tú puedes atravesar, porque ya tú fuiste de antemano preparada y escogida para hacer todo terreno. Yo pude y puedo soportar todo en el nombre de Jesús, con la ayuda del Señor sobre todas las cosas. Mi proceso demoró para llegar a este país, fueron 5 largos años, pero podíamos. ¿Por qué? Porque Dios nos prepara. 1, creyendo la palabra profética. 2, conociendo la relación de Dios y el futuro brillante de Dios para nuestras vidas, y sobre todo, siempre vamos a ser fuertes y más que nada preparados para todo terreno. Y más que nada, llegó el día. Diga, llegó el día. Llegó el día. Llegó el día, llegó la visa para salir de la Aljaba, llegó la salida, yo me alegré cuando me llegó mi esposo y me dijo, ya tienes la visa para ir a la entrevista. Eso te da una alegría desesperante, no sabes si comer, no sabes si te quieres bañar, eso es desesperante de la alegría. Y llega ese día. Qué bueno, mi hermano, que llegue ese día, diga el día en que Dios, el día en que el Señor se va a glorificar en mi vida. Ese día está. Muchos ya están viviendo ese día, otros están ya a punto de entrar en la Aljaba, otros están en el proceso de salir a cumplir ya el propósito. Y simplemente otros no han entrado ni aún a conocer a Jesucristo como su Salvador, aún no han confesado con su boca que Jesús es el Señor. Mi interés es que entiendas, puedes salvarte, puedes ser transformado, tu vida puede ser cambiada. El proceso duele un poquito, pero al final vale la pena porque vas a salir lanzado con un propósito brillante y vas a poder alcanzar tu familia, tu casa, tus hijos, y con éxito vas a poder cumplir a lo que Dios te llamó. Días gloriosos, viene una historia bella para que la vivas, añade a tu historia, que cuando la gente te recuerde como alguien que pasó un proceso y ganó, sea amigo, haz amistades, relaciónate para poder cumplir el gran mandamiento y la encomienda, que es llevar el evangelio a toda criatura, y aquel que se bautizare será salvo. Y ese es el objetivo por el que tú estás en esta tierra. Entonces, si Isaías pudo, yo puedo. Si mi esposo pudo, yo puedo. Si tú has podido, tú puedes. Y entonces todo para poder recoger la cosecha grande que está allá afuera. El enemigo ha pensado que nos ha detenido, que al aislar la iglesia con esta pandemia ha arrasado duro cuando había sueños, otras cosas. Tranquilo, estamos ganando. La gente está buscando, la gente está creyendo en Dios. Amén. Los bendigo y bueno, mi esposa. Gloria a Dios, es tremendo. Mi esposa hablaba de la experiencia del profeta Isaías, que veía Isaías, que estaba viendo Isaías de
aljaba, flechas. Isaías estaba viendo en el mundo profético como el cazador que va a cazar la presa. El cazador, para cazar la presa, se prepara su flecha, su aljaba. Quiero decirte que el cazador es el Señor. La aljaba es el proceso y la flecha somos tú y yo, que estamos atravesando el proceso en la aljaba, pero con un destino que tremendo. Muchas flechas dentro de una aljaba y solo una va a cazar la presa. No importa los años que lleves, no importa si llevas un mes, no importa si llevas 10 años, 20 años, no importa si llevas 2 años. Lo importante es estar en el proceso, en la aljaba, estar puliéndose allá adentro, para cuando el cazador saque la flecha, seas escogido, seas llamado. Isaías entendió eso. En un año duro, difícil, en un año que murió el rey Isaías, había crisis, había desesperación, había caos, había hambre, había epidemia, había plaga, había escasez. Isaías, el Señor lo sacó de la aljaba. Ahí aún Isaías se sentía inmundo porque él no se veía en el proceso. Yo quiero decirte algo, tú no te ves en el proceso, pero el Señor sí te ve en el proceso. Tú piensas, como estás en la sombra, estás en anonimato, el Señor te está viendo, porque mis ojos pondré sobre los fieles, a los que tengo en la aljaba, a los que tengo en el proceso, aquellos que están puliéndose. Yo los tengo ahí y los estoy mirando, y voy a sacar esa flecha para que vaya a un destino. Si la flecha no se ha preparado, si la flecha se ha revelado, si la flecha no quiere estar en la aljaba, va a estar torcida, y cuando sea lanzada por el arquero, no va a ir a la dirección correcta. ¿Qué te quiere decir el Señor? Que tenemos que estar preparados. Cuando David era jovencito, no era escogido, no fue a la guerra, pero estaba en el proceso, era un adorador, era alguien obediente a la palabra del Señor. Fue a llevar pan y queso allí a sus hermanos y salió con la corona porque aprobó el proceso. Y David nos enseña algo en la vida de David. Él fue corriendo al río y no cogió cualquier piedra, cogió 5 piedras que estaban lisas. ¿Qué quiere decir eso? 5 piedras que habían pasado por el proceso para que cumplieran su propósito, y una sola de las piedras fue lanzada y derribó a Goliat. ¿Qué quiere decirte el Señor? Que tú y yo somos saetas, somos piedras vivas, que estamos en el proceso para bendecir a las personas. No te quejes de lo que estamos atravesando, no te quejes de esta crisis, no te quejes de este proceso. En medio de esto, levanta tu canción, levanta tu alabanza, levanta tu gratitud, levanta tu fe. ¿Para qué? Y anima a otro, porque en el proceso serás de bendición. Las flechas se animan una a las otras. ¿Para qué? Para ser escogida, para que la unción, para que esa unción que caiga sobre ella pudra el yugo y desate la carga que hay sobre nuestras vidas. Oh, te quiero bendecir en esta tarde. Hoy Dios ha puesto una palabra, que somos como saetas dentro de una aljaba. Estás en el proceso, pero no estás ajeno a Dios. Parece que estás ignorado, parece que estás en la sombra, parece que estás olvidado, pero el que tiene que estar, como decíamos la semana pasada, en la crisis, Dios, tú no estás solo. En el horno de fuego había otro más, porque el Señor está con nosotros, con sus hijos, con aquellos que están en el proceso. Oye, levanta tus manos ahí donde te encuentras, levanta tus manos con fe. Sí, sé que estás atravesando un proceso difícil. El Señor sabe cuál es tu proceso. El Señor conoce nuestras necesidades aún antes que salgan de nuestra boca. Por eso yo hoy levanto mi voz, levanto mi oración para declarar el proceso de Dios, para que cumplas el objetivo, para que seas de bendición, para que seas de edificación, para que seas de exhortación, para que seas de ánimo aún aquellos que están sin Dios. Oh Padre, yo bendigo a tu pueblo, donde quiera que se encuentre, en el lugar que se encuentre, Padre, que esta palabra de la saeta, del proceso, del llamado, del propósito de Dios se cumpla en tu vida. En el nombre de Jesús, hoy traigo presencia de Dios, traigo unción de Dios sobre tu vida, pudriendo todo yugo, quitando toda carga de tu vida para glorificar el nombre del que vive, el que trae su presencia y trae su gloria. Bendito sea el Señor. Qué bueno es compartir, qué bueno es ser edificado, qué bueno es atesorar la palabra, desear, anhelar, así como el siervo cuando está sediento anhela agua.
Esa es la palabra, esa es la enseñanza, es la exhortación, que tú y yo la anhelemos. Nos estamos bendiciendo en esta semana. En nuestra iglesia Chequina de Dios comenzamos un tiempo de edificación a los hombres, en particular yo enseñando, y a las mujeres, mi esposa enseñando. No sé si lo estás atesorando, la resolución que Dios tiene para tu vida. Es tiempo de aprovechar, es tiempo de escuchar, es tiempo de ser edificado. Te animo, cada semana estamos compartiendo 15 o 20 minutos. Dedica parte para ser lleno, para ser afilado, para ser pulido, para ser ungido en el proceso. No seas ignorante, no ignores la palabra de Dios, no menosprecies la palabra de Dios, no vaciles en llenarte de Dios. Es una bendición esta semana esa introducción a la resolución. Sembramos en eso, estamos invirtiendo en ese proceso, creemos que será de bendición y no es de cobarde, es de valiente. Tener resoluciones, tener proceso, tener llamado, tener un propósito, no es de cobarde, es de valiente. Por eso te exhorto que tú seas valiente. Nos estamos gozando porque sabemos que Dios está obrando. Hoy en la mañana Marisela, la amiga de Milady, nos ha estado escribiendo esta semana. Hay un grupo de hermanos que está orando, que está intercediendo, y no solo que ora e intercede, también me llaman, me preguntan por Víctor. Ha estado en un proceso del COVID-19, ingresado al hospital, intubado, con problemas de diabetes, complicado, en operaciones, ha sido difícil, pero que en ese proceso Dios ha estado. Hoy me escribían y testificaban en la mañana. La esposa dice que hoy lo llamó, el propio Víctor llamó a su esposa con teléfono, pudo hablar ya bastante con ella, lo está visitando y mandan gracias a los hermanos que están orando y están intercediendo por él. Creo que Dios está operando, creo que Dios no está ajeno. Ya pronto nos estaremos reuniendo, ya pronto no estaremos online para los que viven en otros lugares, para los que están aquí en Austin y a su alrededor. Estaremos juntos compartiendo, porque hay necesidad de compartir, de llenarnos, y sabemos que Dios está operando. Dios en este proceso ha sido un proceso largo, difícil, pero qué bueno que al final Dios diga: buen siervo fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Has aprobado este proceso de paciencia, así que te bendigo. Quiero enviarte en esta semana que entra en bendición, como empoderado, como lanzado, como saeta, como bendición, cumpliendo el llamado, cumpliendo el propósito, con alegría, con bendición. Así que el Señor sea sobre tu vida, sobre tu familia, hijo, donde quiera que se encuentre. Los bendigo en el nombre del Señor. Shalom.